Vamos a ver qué es lo que... vamos a ver si lo podemos conseguir, ¿vale? Música off, vale, perfecto. Genial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta batería tiene un problema, ¿vale? Esta batería que compré tiene un problema. Y no es un problema en sí de la batería, ¿vale? A ver, quiero aclarar. No es que la batería tenga un problema, pero ¿qué es lo que ocurre? Esta máquina en sí tiene un problema. ¿Por qué la batería se degrada tan rápido? Pues porque se calienta mucho, hay demasiado calor. En Reddit hay un post súper interesante que cuando ponga el vídeo en mi canal, cuando ponga el vídeo en mi canal hablaré de ello, pero hay un vídeo muy interesante de una persona que ha hecho un análisis de, digamos, de las temperaturas y qué es lo que ocurre. Pues se calienta mucho, no solamente la batería, sino que la zona que está detrás de la batería, que está muy cerca de la consola, que es donde está la RAM, si no me equivoco, se calienta muchísimo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Primero, se degrada la batería más rápido y seguramente la batería la Rockalley por eso se degrada de la forma como se degrada. Y otra es que también incurres en un cierto riesgo por sobrecalentamiento. Las temperaturas que reportaba esta persona eran bastante altas, entrando en la zona de no ser seguro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo he estado buscando información, ese mismo post lo hice. ¿Qué fue lo que aplicó dicha persona? Pues dicha persona lo que aplicó fueron varias cosas, pero de las que yo me voy a quedar, de las que voy a implementar es, por un lado, me he conseguido una placa de aluminio de 0,5 milímetros, que aquí la tengo. Esto fui a un Leroy Merlin, ¿vale? Y en el Leroy Merlin compré una chapa, es que no las había más pequeñas, pero básicamente una chapa de 0,5 milímetros, es de las que hay, y he cortado pues una que más o menos tenga en principio debería entrar, tengo que mirarlo, que tenga el tamaño de la batería. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a utilizar el aluminio? El aluminio lo vamos a utilizar para hacer de aislante térmico, ¿vale? Esto lo vamos a utilizar de aislante térmico. Además, también vamos a utilizar otra cosa. Vamos a utilizar cinta de aluminio. También podríamos utilizar, si no tenéis la chapa, podéis directamente poner cinta de aluminio, digamos, por la parte de abajo. Pero bueno, yo voy a hacer dos cosas. Voy a poner el aislante térmico entre las dos partes y además también, según como he dicho, según este Reddit, se puede poner, utiliza también cinta de aluminio para crear un pequeño espacio milimétrico de aire para que haya más separación. Es lo que vamos a intentar con este mod. Además, por si esto no había suficiente, ¿de acuerdo? También me he comprado, porque no quiero romper ni la carcasa original, ni la que le tengo puesta yo ahora es una de Hangel Do It Yourself, pero por desgracia no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Porque tiene esta parte de aquí que es, básicamente está hundido, y esto estaba hecho para una pieza que hay para hacer de soporte, que yo se la quité, pero igualmente, claro, tiene aquí este plástico y esto no va a funcionar. Entonces, ¿qué pasa? También he comprado una de G-Sox. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Desde que compré todo esto hasta ahora, G-Sox ha sacado su propio mod de batería. Entonces, si alguien me pregunta, oye, ¿merece la pena todo este tinglado? Mi respuesta va a ser no. ¿Vale? No. Lo que yo voy a hacer aquí es solamente, digamos, primero, porque tengo un canal de YouTube, y segundo, porque me gusta. Pero si tú te estás preguntando, oye, ¿tengo que hacer todo este tinglado? Mi respuesta sería no. Mi respuesta sería dos opciones. Cómprate la de G-Sox, que te viene todo preparado, si lo que quieres es gastarte la pasta. Y si lo que quieres es hacer algo económico es, cómprate la batería, ¿vale? Y haz las modificaciones de la parte trasera, es decir, ráscala lo que haga falta, y luego le pones, como medida de seguridad, le pones cinta de aluminio en la parte trasera, ¿vale? En toda esa parte, ¿de acuerdo? Y con eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo aquí? Aparte de todo este tinglado que tengo aquí montado, también ahora mismo tengo, no lo he hecho antes, tenía que haberlo hecho antes, tengo la máquina ejecutando el único juego que tenía instalado ahora mismo, que era el Silent Hill 2 Remake. No tenía nada instalado porque lo tengo todo en SD o en disco duro externo, y ahora aquí no tengo nada conectado. Entonces tengo el juego aquí ejecutando. ¿Por qué? Porque estoy intentando bajar la batería. Ahora mismo la tengo al 44%, ¿vale? ¿Y para qué? Para reducir, básicamente, cuando extraiga la batería, que tenga el mínimo de energía posible. Sí, yo lo que he visto hasta el Dark es justamente eso, es que voy a
lo que he visto es el calor, claro, el calor que se genera ahí dentro entre la RAM y la batería es tanto que la batería se degenera más rápido, se degrada más rápido de lo normal, ¿vale? Entonces, a ver, ¿qué es lo que ocurre también? Esto os voy a enseñar también, bueno, no sé si voy a poder enseñarlo, voy a ver si lo veis, pero básicamente aquí hay un número que dice que, a ver si lo puedo apuntar bien. Quizá no lo veis, pero básicamente lo que me está comentando es que la degradación de la batería es un 16%. Es decir, ha pedido en este tiempo el desgaste es de un 16%, con lo cual la batería ya no sería de 40 vatios hora, sería de 32 vatios hora. ¿Vale? Es decir, hemos perdido bastante de esta batería. No os recomiendo que hagáis estas cosas si no sabéis, ¿vale? Cualquier cosa que sea tratar con una batería tiene un cierto peligro, ¿vale? Las baterías de ion litio son químicamente potentes, ¿vale? Y lo dicho, desde este canal, por favor, no entendáis esto como una recomendación de que tenéis que hacer esto. Yo es lo que os digo, si vosotros vais a hacerlo por vuestra cuenta y riesgo, yo tiraría por la de G-SOX, que no me ha pagado nada ni tiene nada que ver, pero la G-SOX, ¿por qué? Porque ya te viene, es decir, el aislante térmico que llevas mejor y ya viene la carcasa preparada, ¿vale? Y además también, básicamente seguramente es exactamente la misma batería que esta, pero ellos la han limitado, la han capado a 64-65 vatios hora, mientras que esta es de 74, es decir, todos son medidas de seguridad. Compré esta placa trasera de G-SOX. ¿Por qué? Porque he dicho, porque no quiero desgraciar la mía. La que yo utilizo no puedo. Y esta en principio debería ser como la principal. Pero además no tiene nada aquí detrás. O sea que en principio debería de funcionar más o menos. Vamos a ver qué conseguimos de todo esto. Anda, hay unos guantes aquí. Podemos utilizar los guantes y todo. Qué guay. Aunque por esto me sudarán las manos un montón. Bueno, vamos a ver qué nos sale. Vamos a ver qué nos sale de todo esto. No tengo ni idea. A ver, el tema de que sea peligroso es porque tratar con baterías siempre tiene un riesgo esto, ¿eh? Coño, tiene un riesgo. No son imantados. Ah, no es imantado. Joder. G-SOX, ¿por qué no imantado? Ah, sí, es imantado, sí. No sé por qué este no sale. Bueno, pues vamos, sigamos sacando. Haremos lo que podamos en este tiempo. Calambres, no me fío de las baterías. No me fío. Creo que no has escuchado lo que acabo de decir hace unos minutos. Que no recomiendo hacer esto. O sea, lo hago por el canal, pero como he dicho, ya lo he comentado antes, esto lo hago por el canal. No... Seguramente si no tuviese el canal no lo estaría haciendo. ¿Vale? Y además, como he dicho, me he gastado más dinero del que yo creo que... O sea, esto yo creo que no tiene sentido. Porque no es solamente la batería, es la batería, el aluminio, la cinta de aluminio, la placa. Es decir, al final, yo sinceramente no recomiendo hacer este mod. Recomiendo, por el precio que al final me va a salir todo, recomiendo comprar el de G-SOX, que te viene todo. Y además lleva un mejor aislamiento. Aislante, no aislamiento. Coño. No sé qué va a salir de todo esto. Buenas tardes, Alberto. Hoy no hay Lenovo Legion Go S. Hoy hay una locura. Joder. A ver si sale esto ya. ¿Ves, Calambres? Acabas de entrar. Si es que es lo que te digo. O sea, no he ido a tu terreno, tranquilo. Sigo pensando que estas baterías no son fiables y me fío más de lo que ha hecho G-SOX, que es pillar esta batería. Uy, me falta un...
Aquí. Pillar esta batería, quitarle un poco de potencia, perdón, de capacidad, ponerle más sistemas de seguridad. A ver. A ver. Que la DigiSox te va a salir más barata, pero es que... Perdón, más cara, pero es que teniendo en cuenta todo lo que he tenido que comprar aparte para aumentar la seguridad, al final te sale el mismo precio que la de GSOX. GSOX. La tarjeta SD... No, no va en el plástico, vale, guay. Ah, igualmente... Ah, no, está ahí la tarjeta SD, vale, guay. Me he asustado. Vale, muy bien. Esto fuera... La AliEx por 770, nueva. Es un super precio para una nueva. Supongo que será de segunda mano. A ver, esto aquí va a ser complicado. Lo primero que tenemos que hacer es desconectar la batería. Esto es lo primero de todo. Y la vamos a desconectar. Uy, pues muy bien conectada no estaba, ¿eh? También te lo digo. Luego la desconectaremos de ahí. Lo segundo es quitar... ¿Qué saldrá de todo esto? No tengo ni idea. Vale, quitamos los... La batería está desconectada. Quitamos los dos cables que está por aquí por encima. Este cable lo tendremos que quitar luego. Pero bueno, vamos a ver. Ay, ¿serán estos de aquí? ¿Serán estos de aquí? Sí. Bien. A mí también me llegó, Alberto. A mí también me llegó el email y hice lo mismo que tú. Me conecté, pero ya estaba... O sea, estaba... Yo creo que no tardé mucho entre que me llegó el correo y que me conecté y también estaba. Yo creo que eso es porque salió una a la venta o algo así, porque no puede ser que vuelen. Si hubiesen puesto muchas a la venta, eso no creo que hubiese pasado. ¿Y dónde la has pillado nueva? ¿Dónde has pillado la Rocalay por 770? Es súper precio, tío. Porque vale 899. Vale. Teóricamente la batería tendría que salir ahora. Bueno, tiene estos pequeños... Vamos a ver. Do not disassemble. Aquí lo deja claro, ¿eh? No quitar. Bueno, pues venga, a ver qué sale. Por favor, que no pase nada. Vale. ¿Sale o no sale esto? Vale, esta es la batería antigua. Vale, ahora a ver dónde la pongo. Bueno, tengo que quitarle el cable. Vamos a quitarle el cable ahora, ya que estamos. Este cable está pegado, o sea, lo único que hay que hacer es tirar de él. Vale, cable fuera. Perfecto. Muy bien. A ver, ¿qué es lo que ocurre aquí? Claro, fijaros que aquí estos son los chips de memoria, ¿vale? Y esto es lo que... Pero tengo que quitar también este cable de la... Este cable hay que quitarlo. ¿Cómo? No tengo ni idea. Saca la pestaña plateada hacia arriba. Pestaña plateada hacia arriba. Ah, coño, que esto es una pestaña plateada. ¿Esto? Ah, amigo, gracias. Bueno, más o menos. Vale. Venga, gracias. A ver,
Esto no lo he subido del todo bien. Parece que sube mucho del lado derecho, pero que el lado izquierdo no sube tanto, no sé. Bueno, ya veremos qué pasa aquí. Vale, perfecto. Vale, muy bien. Lo siguiente, vamos a ver. Lo siguiente que quiero hacer es... Bueno, aparte de que tengo que quitar algunas partes, antes quiero probar una cosa. Quiero poner una chapa de aluminio para que haga de aislante, ¿vale? Tenemos que quitar algunas piezas de aquí. ¿Vale? Vale. Tenemos que quitar esta parte de aquí. ¿Dónde ha caído? Ha caído aquí. Joder. Bueno, ya podéis ver que todo esto, la garantía, si teníais alguna garantía, ya os podéis olvidar de ella, ¿vale? Supongo que eso queda claro. ¿No? Luego no vengáis con... O yo mismo, igual luego no me arranca, ¿eh? Sería al final del canal. A ver. A ver, joder. Hombre, muchas gracias por la donación, Galo. Quizá esa donación será para comprar la nueva Rockalai, no sé. Porque quizá con todo esto hay un riesgo, ¿eh? Lo sabéis. Yo lo tengo asumido. Es probable que la máquina no funcione. O sea que siempre con todo esto hay un riesgo. Bueno, la Legion GoS Knight, la Legion GoS me parece que ya tiene un destino ya. La máquina ya está empaquetada para devolverla. O sea que imagínate. Vale, solamente quiero ver, a ver cómo queda esto ahora. Quiero mirar una cosa, un momento, quiero ver el... No sé si en algunos sitios he visto que se quitaba esta pieza. Pero, perdón, no es una pieza, en verdad es una almohadilla. Y esto se utiliza como separación, básicamente para no tener la batería justo encima, lo que decíamos, no tener la batería justo encima de esto, ¿vale? Luego hay una cosa que no entiendo, es... El aluminio es conductor metálico. Entonces, ¿cómo puede ser que se utilice esto? Pero ya, tío, es un mod que yo he visto por Reddit, a ver. Ah, otra cosa. Esta batería en concreto lleva aquí un... Esto, en teoría, es para que haga de aislante. No sirve de nada, básicamente. Lo que decía la persona que ha hecho el mod en Reddit era que esto no servía de absolutamente nada. Por lo tanto, vamos a quitarlo. Lo único que hace es molestar, básicamente. Esto, en teoría, sería como una especie de aislante térmico para la memoria. Pero, como he dicho, hacer no hace nada. Por lo tanto, fuera. Entonces, lo que vamos a hacer ahora aquí es... déjame buscar unas tijeras. Vamos a poner unas tiras de cinta, ¿vale?
Vale, voy a cortar, nada, unas tiras que sean de 1 centímetro más o menos. Esto no sé si llega al centímetro, ¿sí? Igual hasta lo he acertado. 4 tiras en concreto, ¿vale? Y más o menos, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer con estas tiras? Pues estas tiras las vamos a utilizar para pegarlas, para crear un poquito de separación. Ya veréis. A ver si soy capaz. Bueno, más o menos. Más menos que más. Sigamos. No, fácil no es. El que es más fácil es el de G-Sox. Con el de G-Sox creo que ya te viene todo preparado. Esto es porque algunos somos masocas y nos gusta el riesgo o yo qué sé qué. Y esto también, te digo una cosa, esto yo también lo estoy haciendo porque me preocupo por la salud y la batería de mi máquina, ¿vale? Que luego como no arranque ya verás qué diversión. Que podría ser, ¿eh? Que siempre hay un riesgo con esto. Siempre hay un riesgo. Siempre hay un riesgo. Hay dos riesgos aquí. El primero es que la batería arda, ¿vale? Esto va por ti, calambres. Y la otra es que básicamente nos carguemos la máquina, o sea, que es otro riesgo. Vivimos con riesgo. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Estoy haciendo porque la intención es crear un mini espacio de separación de aire, digamos, entre la placa metálica, la placa de aluminio y la batería, ¿vale? Hostia, no le he cortado el trozo. Shit. Anda, mira, se puede cortar bien así. Le voy a poner 2 capas, ¿vale? 2 tiras. 2 tiritas. Vamos a cortar 4 más. Sí, recomiendo el de G-Sox más que meterse en estos embolados. Sí, sí, sí. Ya lo he comentado varias veces en este stream. Os digo una cosa, hay dos caminos. O vas por el camino de voy a gastarme lo mínimo a riesgo de subir la temperatura de todo y tener degradación, o voy por el camino de hacerlo bien. Y si quieres hacerlo bien, minimizando el riesgo y todo esto, esto es lo que básicamente, esto es lo que te toca. Y si haces todo esto, al final te vas a gastar más pasta que no, porque la batería sí, la batería igual, ahora no me acuerdo exactamente el precio, pero la batería quizá fueron unos 60 euros. Pero la plancha metálica me ha costado 9 euros más. La cinta 4 euros más. La carcasa trasera que le voy a poner me ha costado, yo que sé, la compré en G-Sox China y me compré varias cosas. No sé exactamente cuándo me costó, pero 10 euros. Entonces al final ya te vas a ir al precio del G-Sox. Por lo tanto, sí. Yo es que casi. Esto lo hago porque sí. Pero mira, mi primera opción es cómprate una AliX, como ha hecho Alberto, y déjate de follones. Y la segunda es, si quieres hacer este mod, cómprate el de G-Sox.
Esas son las dos opciones más válidas, ¿vale? Luego otra cosa, si queréis hacer esto y gastar el mínimo de pasta, por lo menos os recomendaría que por lo menos pusierais en la parte trasera, pusieseis cinta de aluminio, no la placa de aluminio que voy a poner yo, sino cinta, ¿vale? ¿Y por qué estás haciendo esto, Josep? Pues estoy haciendo esto porque quiero que haya un aislante térmico y una separación entre la batería y la RAM. Porque ahí es donde está el problema de esta máquina. El problema de esta máquina es que esto es la RAM. Y ahí se calienta mucho. Cuando se calienta, la RAM se calienta mucho. ¿Y qué es lo que pasa? Con esta batería, se calienta la batería, se calienta la RAM, pues doble calentura y es donde se lía pardísima todo. Pero esta es la idea, poner la plancha metálica así para que haga de aislante térmico. ¿Vale? Si lo vamos a conseguir, no tengo ni pajolera idea. Si vamos a reventar la máquina con un circuito, con un cortocircuito, no tengo ni pajolera idea. Hay tantas cosas que pueden salir mal. ¿Tantas? ¿Qué va? Esto no chuta. Esto no cabe ni de broma, tío. A ver. ¿Qué va? A ver. ¿Dónde está la carcasa? Esta es la carcasa que quiero poner. Bueno. Oye, ni tan mal. Oye, pues no está tan mal, ¿eh? Me pensaba que sería peor, pero veo que... Oye. No está tan mal, ¿eh? Lo único es que sí que la batería seguramente por aquí se moverá. Esto, de alguna forma, tendríamos que hacer algo. No me trae pegatinas para el... Sí, aquí está. Necesitamos una pegatina para tapar el sensor óptico. Todo añade peso. Pero bueno, para eso vamos al gimnasio, ¿no? Como he dicho, que todo esto... Que no es recomendable. O sea, que esto lo hago por amor al arte. Pero yo, sinceramente, yo no recomendaría hacer todo esto. Yo recomendaría comprar la ROG Ally X. Honestamente. O sea, tanto follón para ahorrarte... No sé. A ver. Esto. Tenemos que tapar el sensor. Es que a mí, no sé por qué, me parecía que aquí, en estas partes de aquí, había... Ah, aquí está. Para esto es. Joder, para esto es. Vale. Imagino. Estaba yo pensando que para qué era esto. Yo me imagino que es para... A ver. ¿Esto será lo ancho o lo largo? Vale. Con esto... A ver, vamos a probar. Coño, ha salido disparado esto como... A ver, así... Anda, que yo me voy a dedicar a esto. Aquí, esta esponja. ¿Esto sí o no? ¿O más? Tengo mis dudas. Se ha quedado bien metida, ¿eh? Ay, venga.
Ponemos así. Ponemos así. Venga. Cojones. Vaya. No están igualadas. Esto, si los hubiese medido, hubiese sido genial, ¿eh? Para ahorrarme esto. Qué crack que soy. Soy un mega crack. Vaya mega crack, ¿eh? Hubiese sido genial si los hubiese medido. Pero no. He decidido ir directo y luego, pues nada, tengo que pagar las consecuencias de volver a cortar. Sí, pues mira, yo lo estoy haciendo rápido, o sea que, imagínate. Joder, qué bueno soy cortando. A ver. Bien, con esto y luego esto, la batería. Esto es de acojone, ¿eh? Ahora. A ver, esto donde tenía... Momento trágico. A ver. Joder, no sé meterla. Ja, ja, ja. A ver, chavales. ¿Qué estoy haciendo mal? Bueno, primero que no me hace ni puñetera gracia tocar esto con los dedos, ¿vale? Voy a recurrir... ¿Esto bien o no? Ángel, muchas gracias, pero ya tengo una micro SD. Ah, supongo que será para otra persona, ok. Yo micro SD compro normalmente o Samsung o como dice aquí el compañero... No, perdón, Samsung o SanDisk. Lo que sí es que siempre hay que mirar que sea la velocidad correcta. Que en este caso para estas máquinas sería la A2. Si compras una barata de A1, los tiempos de escritura van a ser súper largos. Bueno, ya son largos con una A2, pero bueno. Por lo menos quizás serían un poquito mejor. A ver. Esto... Tengo un problema con esta pestaña, que no acaba de... La izquierda no sube. La derecha sube, pero la izquierda no. Y esto es un problema. Porque no sé, antes la he podido sacar a presión, pero claro, ahora... Joder, no soy capaz, ¿eh?
como he dicho, aquí, mira, ahora quizá... ¿Cómo puedo hacer esto? También no quiero que se mueva esto mucho. A mí no me dan nada, Sirens. De momento yo no he cobrado nada. O sea que... A ver, ¿por qué no entra esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? Y a todo esto se me está cortando la circulación de los dedos. ¿Esto por qué no entra? ¿Qué está pasando? Entra de un lado, pero el otro no. ¿Veis? Está aquí, pero ahí no. ¿Ha entrado ahora? Más o menos. A ver. Ah, ahora parece que ha entrado esto. ¡Ay! Creo que ahora sí. Uy, pero de este lado ahora me falta el otro. Joder. Vaya. Vale. Ha entrado. Entró. Vale. Porque ahora tengo algunos problemas que solucionar. Y es. El problema principal es el tema de que la batería ahora mismo no está bien asentada. En el momento que pongo la carcasa aprieta por los lados y en el centro no. Esto no mola. ¿Vale? Esto no mola. Esto no podemos dejar que la carcasa esté... Perdón, que la batería esté así. Tiene que estar recta, ¿vale? Y eso tengo que ver cómo lo soluciono. ¿Vale? Aquí, el problema que tengo ahora mismo... A ver... Aquí está duro, aquí está... Claro, se dobla por aquí por los lados. Hace presión por los lados, pero en el centro está muy rígida. Quizá tendría que rebajar estas esponjas, rebajar el tamaño de estas esponjas, hacerlas más pequeñas. Y no sé si incluso hasta quitar esta, que teóricamente no debería quitarla, pero bueno. Ayer estuve mirando cómo hacer que la batería quedase bien. No me acababa de gustar cómo quedaba. Me he hecho una plancha de aluminio, de acuerdo, que la voy a poner ahí. Lo que pasa es que el aluminio me preocupa un poco porque es conductor. Entonces, teóricamente yo he visto gente que ha implementado este mod y no ha habido problema, pero no me acaba de gustar, no me mola nada tener algo con un conductor por ahí, con lo cual me voy a dedicar seguramente a utilizar cinta de este tipo, la típica cinta negra. Buenos días, Juan y Yudek, y gracias por tu primera intervención en el chat. ¿Qué pasa con la ñapa? A ver, dime, ¿qué es lo que pasa? Dime. No sé si utilizamos ñapa en... Por lo menos como lo utilizo yo, ñapa es como una cosa cutre, Estoy intentando, te digo,
Así puedo hacer por lo menos los bordes. Uy, se me ha pegado, me cago en la leche. Esto es una chapuza que estoy intentando, ¿eh? No sé si va a funcionar, no sé si no va a funcionar, de verdad que no tengo ni idea. La idea es poner en los bordes, tanto por arriba como por abajo, esta cinta para que no haya contacto con ciertos elementos. Si va a funcionar o no, no lo sé todavía. No tengo ni idea. ¿Vale? ¿Vale? Esa es la idea. Si va a funcionar o no. Porque lo que me preocupa son estos elementos que hay por aquí. No sé si los podéis ver. No creo que los podáis ver. ¿Vale? Y me preocupa que haya contacto eléctrico. Entonces, lo que voy a hacer va a ser eso. Lo voy a poner a esta plancha metálica. Vale, pues como he dicho, vamos a poner esta cinta. Más que nada para poder parar una posible posible contacto eléctrico, que no debería, ¿eh? Pero bueno, por si acaso. Entonces la idea es poner esto así aquí. Y otro problema que tenía ayer, que no me gusta, es que básicamente la batería en la parte del medio queda muy alta y en los laterales se inclina, se cae para abajo. Y esto no me mola. Y también me gustaría poner alguna especie de tope o algo para que la batería esté más recta, ¿no? Hay varios problemas con esta. Hay varios problemas. Había pensado quizá en quitar esta. Vamos a hacerlo. Vamos a quitar esto. A ver cómo queda. Vale. Vale. Esto de aquí es una almohadilla que sirve para separar justamente la batería con respecto a la RAM que está justo aquí. Pero como le he puesto ya una separación yo, no sé hasta qué punto podríamos quizás reducir esto. A ver. No sé, puedo reducirlo a la mitad. Estoy intentando hacer una chapuza aquí de cuidado, ¿eh? A ver. Entonces esta pieza la he intentado partir más o menos por la mitad. Más o menos por la mitad. Para reducir. Para reducir el espacio que hay. Porque es muy justo, muy justo, muy justo. A ver.
Vale, entonces, hemos reducido el espacio. Vamos a ver. A ver si con esto... Vale. Podríamos hacer algunas cosas más para equilibrar esto, que sería poner algún tipo de tope aquí en los lados, incluso hasta aquí abajo, un poquito de tope. Podríamos probarlo, más que nada para que esté lo más, ¿cómo te diría? Lo más estable posible. Vale, así no, que es muy alto, tengo que ponerlo de lado, creo. Así. Vale. A ver. Vale, aquí tengo mucho soporte ya, eso me gusta. Buenos días, Black Demons. Aquí este va a ser complicado, va a ser pequeñito. Vale. Vale, aquí ya tenemos bastante soporte, hemos bajado en el medio, hemos subido un poquito para aquí, pero yo creo que esto irá bien porque no estará tanto en el medio, que era lo que no me gustaba a mí. Porque la batería quedaba curvada, ¿sabes? Black Demons, qué suerte que justo me despierto e inicio el directo. Pues mira, tampoco no suelo hacer directos a estas horas de la mañana, ¿eh? Estoy aquí... Como esto tenía que hacerlo sí o sí, pues me he puesto con ello. Lo dejé a medias anoche, ¿eh? Y estoy intentando encontrar una solución. Le he estado dando muchas vueltas porque a la que empiezo algo no puedo dejar de pensar en ello. Entonces, ahora me gusta cómo está aquí, pero si os fijáis luego en el lateral, esto baja mucho para abajo. Y esto luego no me mola nada, porque luego la batería se curva se curva al poner la carcasa y eso no me mola. Entonces tengo que buscar alguna pequeña solución para que eso no pase tanto. Y la solución, bueno, igual reutilizo esto. A ver. Oye, estoy pensando que quizá reaprovecho esta parte que he cortado. Estoy pensando que quizá voy a poner esto así. Lo único es que voy a tener que buscar algún tipo de pegamento. ¿Por qué? De cola. ¿Por qué? Para pegar esto. Teóricamente tengo superglue o imitación de superglue por algún lado. Y esto así, quizá... Voy a probarlo. A ver si esto funciona. No se pega esto. Vale. A ver. Pues este mod Retrio Coco, pues a ver, ahora mismo yo creo que lo que he gastado es demasiado. La batería fueron unos 60 euros más o menos. La plancha metálica unos 9 euros, es decir, 69. La carcasa que he comprado aparte me parece que fueron unos 10. Es decir, estamos en 79 y luego no sé si algo más he comprado. Sí, bueno, esta cinta que tampoco no sé. Al final te sale por unos 80. O sea que no sé si vale la pena comprarse directamente
la de G-Sox, ¿vale? Aunque si lo que quieres ir a lo más pelado, a lo más barato, no hace falta nada de esto, ¿vale? Pones la batería con esta cosa que viene, esto que viene aquí, ¿vale? Y ya está. Lo que pasa es que yo, lo que he leído por internet es que esto mucho no hace. Entonces yo he buscado también por Reddit otras soluciones, ¿no? Y una solución era poner una plancha metálica, una plancha de aluminio, justamente aquí para hacer de barrera térmica, ¿vale? Y eso que estamos probando. Es lo que estamos probando. A ver. Estoy intentando centrar la batería. Centrarla más que nada para que luego tenga menos problemas con la carcasa, porque si no podría ser que hubiese algún problema al cerrarla, ¿vale? Ahora se aguanta un poco más. Bueno, vamos a ver qué podemos conseguir. Vale. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Cómo puedo poner unos topes aquí? Aquí. Aquí. Ponemos este tope. Vale. Y aquí pondremos otro. Ah, no cabe. Este no cabe. Bueno. Si lo pego. Bueno, más o menos.
Necesito uno más pequeño. A ver. Vale. Vale. Vamos a ver. Luego aquí también le voy a tener que hacer una modificación porque esto no cabe, pero bueno, vamos de momento, se lo voy a quitar. Un intercambio, tenemos que trasladar los botones de aquí a aquí. Lo que me jode de perder esta carcasa es que esta carcasa, el sistema de refrigeración, el sistema de disipación es mejor. No sé, había pensado quizá en trasladar esto aquí a aquí, pero no creo que... Me parece que no va a ser posible. No va a ser posible. Entonces creo que lo voy a dejar tal cual está. A ver. Hostias. ¿Dónde ha ido? Ahora aquí. Pues mira, Silence, son las horas que me he puesto. Me he levantado y en vez de hacer cualquier otra cosa, pues he decidido seguir con lo que empecé anoche. Y, y bueno, pues en vez de hacerlo yo en mi soledad, he decidido pues poner la cámara, ya está. Vale, ya hemos quitado esto. Vamos a quitar también... ¿hay imanes aquí? Sí, vale, perfecto. Vale. Nos falta quitar este otro trigger. Vaya. Vale. Entonces, creo que ya hemos quitado todo lo que tenemos que quitar de aquí.
diría yo. Porque estas gomas y tal no están, ¿no? Vale. Muy bien. Vamos a trasladar. A ver. A ver. Y se me ha quedado el imán por fuera. A ver. Se me ha quedado el imán por fuera. Sube, sube. Ahora. Vale. 1 y 2. Vale. Buenos días, Siren. Buenos días. A ti, incluido. Vale. A ver. Vamos a poner el otro trigger. 3 triggers. Comen trigger en una rocalay. Pues estoy ahora mismo también. Joder, puto trigger. Puto triste trigger. Estoy escuchando también la Fórmula 1 en Bahrein. Está lloviendo en Bahrein. Está lloviendo en Bahrein, cosa que es la primera vez que ocurre, creo. Y lo bueno es que nadie lleva, solamente Haas ha llevado a Bahrein neumáticos de full wet. Y intermedios solamente Haas y solamente Aston Martin. Entonces están todos parados. Me parece que en pista solamente está Haas ahora mismo. O estaba. Curioso que estaba a punto de pagar por DAZN. Por la Fórmula 1. Pero luego cuando vi los precios dije, nah. Porque son los mamones. Porque me pusieron una oferta de solamente 9 euros. 10 euros básicamente. 9,99 durante 3 meses. Pero luego cuando te lees la letra pequeña resulta que es... Te apuntas por un año y los 3 primeros meses pagas eso. Pero luego el resto pagas el doble. Pero... el problema es eso, es que es durante un año, es decir, es una suscripción anual, tienes que pagar todo el año, que esto ya me ha pasado una vez y no voy a volver a caer. Esto que tengo aquí, esto es una cosa que se llama WOP. El WOP, esto es una cosa para medir tus constantes vitales, ¿no? Y temas de salud. También me pillé el plan mensual, ¿vale? ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando fui a darme de baja, me hacían pagar el año entero. Y es que aunque pague mensualmente, me suscribí a un año entero. Y bueno, sí, fallo mío, no digo yo que no. O sea, tonto yo por no darme cuenta de eso. Pero bueno, no deja de ser... No deja de hacerte sentir como un tonto, la verdad. A ver, esto de aquí. Este es este, no. Joder, ¿qué está pasando aquí? ¿Soy incapaz de poner un botón o qué pasa aquí? ¿Qué estoy haciendo mal? Vale. Uy. Joder.
soy capaz. Quizá empecemos por esto. Joder. Qué poca habilidad. Vale. Vale. Algo tengo aquí puesto. Uy, 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 que voy a tirar esta pieza. Estas gomas son para darle un poquito más de... Un poco más de contacto, pero no lo estoy... Como siempre, no soy capaz de meterla. Es una constante de mi vida. Una constante de mi vida. A ver, chaval. Pero entra. ¿Ha entrado? Supongo. Supongo que ha entrado, yo qué sé. Esto parece que sí que ha entrado, pero se queda como muy, muy superficial. Vale, me lo voy a creer. Vale, vamos por el otro botón. Vale. ¿Os gusta a vosotros la Fórmula 1? ¿Hay alguno de los que esté escuchando ahora mismo que le guste la Fórmula 1? Yo no soy de, sinceramente, la gente está mucho con el fútbol, yo paso del fútbol. Yo estuve involucrado en el fútbol durante casi 20 años, fui árbitro de fútbol, llegué a estar en tercera división. Estuve siendo árbitro de fútbol y vi todo lo malo que tiene ese deporte en todas sus vertientes. Y no sigo nada de fútbol. Tengo mi equipo favorito, eso está claro. Pero no sigo absolutamente nada de fútbol. Bueno, ya hemos hecho el cambio. Hemos hecho el cambio. Lo que nos quedaría... Jonan Eva dice, madre mía, intento yo algo de eso y a los 2 minutos estoy aporreando la mesa. Bueno, no te creas que a veces uno no tiene ganas de hacer todo eso, ¿eh? Vale, entonces en esta carcasa de Shisox compré esta cosa que es bastante chula, pero que básicamente no cabe porque la batería es más grande que para lo que esto está preparado. Nos sobra toda esta parte. Entonces, esto lo podemos hacer una adaptación de esto. Pero para hacer eso tenemos que cortar toda esta parte de aquí. Esto es la batería que lleva esto. Y lo que tenemos que hacer es básicamente pillar esta batería, moverla, cambiarla de sitio. No sé dónde. Podría ponerla en el medio, pero estaba pensando quizá en utilizar algo para disipar y no sé. Pero bueno, de momento vamos a quitar la batería. Espera. A ver. Uy, la batería. A ver. Vale. Sí, he ido yo muy a saco con el tema de la sierra, cuando en verdad quizá con esto podemos
Vale. Vale. Con esto... Luego quizá tengo que lijar un poco, pero bueno, vamos a ver. A ver. A ver. Uy, 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 uy. Se me ha salido esto un poquito. Espérate, espérate. Quizá... Tengo esta pequeña... Esto es una sierra de metal, ¿vale? Pero vamos a intentar utilizarla. No sé si va a funcionar. Incluso, no sé si esta... Que va, no cabe, ni cabe, creo. A ver, vamos a intentarlo, ¿eh? Bien. ¡Yuhu! Vale. Algo hemos hecho. Ahora tenemos que limpiar esto. Qué poco de youtuber esto, pero joder. Es lo que tienen los directos cuando hacen estas cosas. Oye, yo te digo una cosa, Silence. Este es seguramente a nivel de pasta, es el stream donde más pasta se ha movido, ¿eh? Porque con todas las mierdas que he comprado para montar esto, o sea... Vale, entonces la idea... ¿Por qué he hecho esto? Porque esta pieza que viene con la carcasa de G-Sox tiene un problemilla. Y es que con la carcasa antigua ningún problema, pero con la carcasa nueva... Perdón, con la batería antigua ningún problema, pero con la batería nueva... No, es decir, no entra. ¿Vale? Entonces la idea, si os fijáis, hemos recortado esta pieza de plástico. ¿Para qué? Para que quepa. Porque con aquello no cabía con esta. Cabía con la batería antigua, que está aquí. Con la batería que viene de serie, sí, porque tiene un hueco aquí. Con la batería nueva, nada de nada de nada. Entonces lo que he hecho ha sido recortar. Recortar, ¿vale? Que la batería... Ahora el problema que tengo es que la batería está justamente en un sitio en el que no me acaba de convencer. Bueno, se puede poner. Vale, se puede. Muy bien, pues yo creo que con esto ya podemos poner... Que me he olvidado del cable que ya me pasó ayer, de este cable de aquí. Vale. No es muy bonito. Hay una... O sea, existe esta pegatina para poner. Pero esta pegatina añadiría más... esta pegatina añade más... no. Añade más y no me gusta. Y esto también, un mod que había visto era de poner este cable por debajo de la batería. Y no sé si incluso tendría sentido hacerlo. A ver.
Bueno, 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 bueno. Sí le da un toque más futurista. Un toque más futurista, ya que sé. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver si todo funciona bien. O sea que, bueno, en principio esto parece que funcionar está funcionando. Y además le hemos puesto una pijada detrás a ver si funciona. Bueno, quizá hay que cargarla. No tengo ni idea. Quizá no fue... ¡Ey! Mira. Hemos añadido una pijada detrás con colorines. Esto es una pijada, ¿eh? Y se le pueden cambiar, se le pueden poner varias pegatinas, a ver. Se pueden cambiar, mira. Pero que no lo voy a cambiar ahora mismo. Allí ya me parece bien esto que lleva. Lo bueno es que lleva su propia batería. Es decir, no consume batería externa. Si no lo quieres usar, no lo usas. Tiene otras pijadas. Mira, tiene colores esto. Mira, NASA. Caution. Ah, mira, esta está bien. Estos no sé para qué son. Caution. PlayStation. ¿Para qué? Vaya tontería. Pero me traes dos de PlayStation. Pero. Ah, no. Uno es como cosas. Vete a saber qué pone aquí. Pues mira, el que me gusta más es el de Caution. Biohazard Risk. Resident Evil. ¿Y estos qué son? Como para poner tu propia pegatina, supongo. O para no poner nada. Esto que son colores diferentes. Hostias. Supongo, o quizá para poner tus cosas, no tengo ni idea. Pasando. Ni idea. Pero bueno, en definitiva, con eso ya me va bien. Estos tres preservativos Lilliput es porque hay que tener cuidado. No vaya a ser que deje a la roca embarazada. Estos son guantes de dedo. Que para la gente que si te sudan las manos o en verdad quieres trabajar solamente con electrónica, va muy bien. Porque no tienes que ponerte un guante entero en toda la mano y solamente te lo pones en los dedos y así no... Pero por un lado no tienes toda la mano con un guante de plástico y por otro lado tampoco no tienes riesgo de temas electrónicos. Vale, pues esto en principio funciona, ¿eh? Vamos a cargar y vamos a ver y te digo, en principio todo bien. En principio todo bien. A ver. Uy, los botones de atrás no acaban de... Vale. Este botón de atrás... quizá hay que retocar algo. O quizá hay que apretar la carcasa. Bueno, hay que apretar la carcasa, eso sí, eso seguro. O sea que vamos a ver cómo está a nivel de peso. A ver, ¿cómo estamos de peso? ¿Cuál es el peso? Tengo que buscar el peso original. A ver, ¿a cuánto se ha quedado esto? Se ha quedado en 724. ¿Y el peso original era 680? ...608, o sea que hemos aumentado más de 100 gramos, ¿eh? Unos 120 gramos, ¿eh? Menos de 120. ¿113? Yo qué sé, no estoy para calcular. Vale, sí, ha aumentado, ¿eh? Pesa más. Sí puedo apretarlo un poquito por aquí.
La batería la compré en una página web que se llama Spain Batería o Batería Spain, que no es nada más que esta marca de aquí, Austercell. Esta marca de Austercell, por lo que se ve, abre páginas web en los países y vende sus baterías de esa forma. Porque he visto que también hay otras páginas parecidas como Alemania Batería o Holanda Batería y básicamente es la misma web o la misma compañía vendiendo sus baterías. ¿Vale? Si buscas por Austercell te vendrá. Ahora bien, no me parece que no es una buena marca. Aunque también os digo una cosa, yo creo que estas baterías las fabrica todas en el mismo sitio. O sea, que compres donde la compres es la misma. Incluso hasta la de G-Shox es probable que la batería sea la misma. ¿Vale? Lo único que por lo que se ve, la de G-Shox lo que han hecho ha sido limitarla un poquito más. En el sentido de que aunque sea la misma, le han quitado, digamos, por seguridad. Lo han hecho varias cosas. Lo primero es añadir un mejor apantallamiento térmico, cosa que aquí he tenido yo que hacer manualmente. Y la segunda es reducir la capacidad, sobre todo por temas también de seguridad. A ver. A ver. O sea, arranca otra vez. Arranca, bien. Pues ya la tenemos montada. ¿Es perfecta? No. No. Sí, en AliExpress también está así. Sí. ¿Es perfecta? No. Seguramente no. Seguramente no es perfecta. No me acaba de gustar. O sea, no estoy 100% convencido, sinceramente. Bueno, lo que tiene de bueno es que tenemos esta pijada nueva. Con colorines. Y bueno, pues nada, en principio ahora mismo la batería tendría que durar bastante más. El doble prácticamente. Y si son juegos que que consuman poco. A ver. Vale. He cambiado la cámara ahora porque ya he acabado, digamos, la parte de grabación, ¿vale? Pues bueno, la batería te viene con esto detrás, que teóricamente es como una especie de apantallamiento térmico, ¿vale? Pero por información que vi en Reddit no servía de mucho. Entonces empecé toda una serie de mejora en ese aspecto y es la de comprar. Bueno, le quité a la carcasa, perdón, a la batería le quité esto del medio, que no sirve de nada, ¿vale? Y lo que hice fue irme a un Leroy Merlin y comprar una plancha metálica de lo que es importante es que sea de grosor de 0,5, ¿vale?
de grosor 0,5 y cortarle una de justamente, exactamente de este tamaño. Ya tenéis aquí un papel. Justamente de este tamaño. ¿Vale? Entonces, esta plancha metálica la he puesto detrás, entre la batería y la placa. Y eso hace de aislamiento térmico. También le he puesto, y esto no venía en el mod, pero eso lo he puesto yo, le he puesto un poco de cinta aislante. ¿Vale? Le he puesto un poco de cinta aislante en los bordes superiores e inferior para, por si acaso, evitarme algún contacto que no necesitaba. Luego también, para rizar más el rizo, he comprado cinta adhesiva de aluminio, ¿de acuerdo? Y también he cortado unas pequeñas tiras y le he puesto la batería, cuatro tiras, para hacer un poquito más de separación entre la plancha y, es decir, añadir un poquito. Esto es básicamente información que he visto yo en Reddit en un post, pero no hay vídeo, ¿vale? Solamente la información que la vi. Y eso es lo que he intentado implementar aquí, ¿vale? Es un proceso complicado, sinceramente, y yo os digo una cosa: si os queréis meter en esto, es mejor comprar la de G-Sox, que básicamente ya te da la mayoría de estas cosas ya hechas y comidas, y no hay que liarse tanto. ¿Vale? Tengo aquí tornillos y cosas. ¿Y esto qué es? Ni idea. Esto parece basura. ¡Basura! Y luego, pues nada, lo único, ir con cuidado. Si lo podéis, esto lo podéis ver en el directo, pero que os he dicho, también pondré un vídeo. No me gustaba cómo la batería, no me gustaba cómo se quedaba. ¿Qué estaba ocurriendo? La batería se quedaba muy alta en la parte del centro y se doblaba por los lados. Es decir, no me gustaba eso, más que nada por la seguridad de la batería. Entonces lo que he hecho ha sido poner unos pequeños topes, reaprovechando una parte que he recortado de aquí, del interior del centro. He recortado una cosa para rebajar el perfil, pues es lo que me ha sobrado, lo he puesto en los laterales para ayudar a subir un poquito y que no se doble tanto en principio, ¿vale? Aumentando un poquito la seguridad. Luego también esta carcasa, compré esta carcasa de G-Sox. Esta de aquí, barata. Me parece que en su página web... Hostia, tengo estas cosas negras, tío. Lo tengo por todos los lados, tío. Se me ha metido hasta por el ojo. Me he comprado esta carcasa, pero... me he comprado esta carcasa, que es barata, ¿vale? Lo compré directamente en G-Sox y me parece que me costó 10 euros o menos. He comprado esta carcasa, ¿por qué? Primero, porque no quería romper la original, ¿vale? Y segundo, porque la que yo utilizo, que me encanta, por desgracia no puedo utilizarla. No puedo utilizarla por un tema de esta parte de aquí interior, que tiene una rebaba, tiene una indentación hacia adentro, que básicamente no, es decir, no se puede aprovechar. Te quita como medio milímetro. Te quita medio milímetro o 1 milímetro en el posible espacio, y esto no... Es decir, ¿para qué me voy a poner a lijar todo esto si básicamente voy a tener que quitarlo todo? Entonces es una pena, porque ya te digo, esta carcasa me encanta. Me encanta por su sistema de disipación. Es decir, con esta carcasa, ya solamente utilizando esta carcasa, me bajaron las temperaturas por una mejor transferencia de calor. A ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre aquí, ¿eh? Ahora voy a poder comparar. ¡Ostras! No voy a poder porque borré los vídeos, creo. Ay, ay, ay. Borré los vídeos porque decidí no hacer vídeo del tema. Bueno, haremos lo que podamos. Vale, y al final puse esta carcasa, pues básicamente porque esta carcasa es plana, es lisa, no tiene nada. ¿Vale? Entonces con eso he podido hacer esto. ¿Qué problema he tenido? Este aparatito que llevo aquí, que es totalmente de adorno, ¿vale? Tenía una parte que se metía hacia abajo, hacia la batería, y todo esto lo he tenido que cortar, que lo he cortado aquí en directo, y ha sido el problema. Por esto hay todos estos puntitos negros y estas mierdas, porque me ha generado vamos, he manchado bastante con unos plastiquitos pequeños, que eso se me han metido hasta... Mira, es que o sea, lo he limpiado, pero igualmente hay puntitos de estos negros por todos los lados. O sea, vosotros quizá no lo veis porque la definición de la cámara, pero es que allá donde mira hay puntitos negros, y para limpiar esto va a ser divertido.
Y ahora sí no me acaba de gustar. Bueno, esto de aquí, si os fijáis, inconscientemente la he recortado aquí hacia arriba. O sea que así de inconscientemente lo he hecho, pero quizá he tenido que quitar la batería de esto. Esto tiene una batería propia que se recarga por aquí, ¿vale? Esta batería propia se recarga por aquí. La he tenido que mover de la parte de abajo. Estaba aquí, en esta altura. He tenido que moverla un poquito hacia arriba y es esto que veis aquí. ¿Vale? Y lo he puesto ahí porque en el otro lado estaba el SSD. ¿Vale? Que el SSD ya por sí mismo se calienta. No quería añadir algo más encima para añadir calor. ¿Vale? Entonces, esas han sido un poquito las decisiones. Estas han sido un poquito las decisiones que he tomado.